Categoría número 1, Orígenes. Versículo 1. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 3. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 4. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Categoría número 2, la ruta romana. El plan de salvación. Versículo 5. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 6. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Versículo 7. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 8. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 9. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Categoría número 3. Escucha la palabra de Dios y la oración. Versículo 10. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 11. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Versículo 12. Salmos 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Versículo 13. Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Versículo 14. Deuteronomio 6:7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Versículo 15. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 16. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Versículo 17. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 18. Primera de Juan 5:15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Categoría número 4. Garantías interior, la paz y la seguridad. Versículo 19. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Versículo 20. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo 21. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Versículo 22. Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Versículo 23. Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Versículo 24. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Versículo 25. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Versículo 26. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Versículo 27. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 28. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Categoría número 5. Alabanza, adoración y acción de gracias. Versículo 29.
Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 30. Salmos 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Versículo 31. Salmos 105. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Versículo 32. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Categoría número 6. Promesas. Fortaleza para permanecer de pie. Versículo 33. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 34. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 35. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Versículo 36. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Versículo 37. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Versículo 38. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 39. Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Versículo 40. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Versículo 41. Salmos 55:22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Versículo 42. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Categoría número 7. La santidad. Obedecer los mandamientos de Dios. Versículo 43. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Versículo 44. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 45. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 46. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Versículo 47. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Versículo 48. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Versículo 49. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 50. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Versículo 51. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Versículo 52. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Categoría